Gracias y paz, hermanos. El Señor les bendiga. Es nuestra enseñanza número 4 de nuestra miniserie sobre la libertad cristiana y el Día del Señor. Y 109 de nuestro estudio sobre la confesión de fe. Vamos a estar yendo a varios pasajes, haciendo referencia a varios textos. Entonces vamos a estar en 1 Timoteo 3:15 y titularemos la enseñanza El principio regulador de la adoración. Les invito a colocarse en pie, vamos a leerlo a una voz. Timoteo 3:15 dice: y si tardo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Amén. Puede sentarse. Y ahora abra su confesión de fe en el capítulo 22, párrafo 1. Confesión de Londres de 1689, 22.1. Ahí desde los puestos dice: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Bien. Como siempre, nuestra referencia a ese documento histórico es para corroborar que lo que vamos a exponer no es novedoso, sino que es prácticamente un legado de la iglesia que nos precede, la iglesia triunfante. El principio regulador de la adoración. Hermanos, francamente hay tanto que hablar de esto. Y pues precisamente en un culto de miércoles el tiempo es más limitado, pero bueno, vamos a aprovechar al máximo el tiempo. Ya hemos visto varios temas hasta este momento doctrinales. Hubo uno desde cuando empezamos, ya hace más de 1 o 2 años, con nuestro estudio de la confesión. Vimos sobre la revelación natural, la especial, hicimos referencia a una que es experiencial. Nosotros vimos en su momento que la revelación natural, algo que, o la general, pues, algo que ya hemos referido en otras ocasiones, ofrece destellos verídicos acerca de la existencia de Dios. ¿Se acuerdan que solamente ver la creación deja ver la sabiduría de Dios, que Dios existe, que el sol muestra la misericordia de Dios sobre todas las personas? ¿Sí? La creación nos enseña que hay un Dios que es Señor de todo, soberano, que hay muchos atributos de Él que se pueden aprender mirando tan solamente la belleza de la creación, como su justicia, su bondad. Es más, podemos decir, también como vimos en el estudio de la doctrina del hombre, de la doctrina de la creación y otros puntos más, que el ser humano tiene una conciencia de un Dios vivo. O sea, por naturaleza el ser humano siente, sabe, reconoce que existe Dios. Esa tendencia universal a ser religiosos, personas religiosas,
es una evidencia de ello. Hay una conciencia en nosotros, a pesar de la caída, del pecado, en todos nosotros, de que existe un Dios ante el cual tenemos la obligación de temer, de amar, de alabar, de invocar, de creer, de servir, de obedecer. ¿Sí? Por ejemplo, Marcos 12:33 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea, muchas veces las personas no tienen conocimiento de ni siquiera en qué pasaje está eso, pero hay en sus conciencias una ley moral inscrita y sellada que les hace entender que deben amar algo más que a sí mismos, por lo menos en principio. Anótese otro texto, Jeremías 10:7. En ese pasaje dice que el Señor inspira temor en todas las naciones, y eso incluye naciones que nunca sabrán de Él. Hay un temor no solamente al misterio de la vida después de la muerte, sino un temor sobre alguien que va a juzgar a todas las criaturas. Pues bien, eso que les estoy diciendo es solamente una introducción de que la creación, o sea, la revelación general, nos enseña acerca de Dios, de atributos de Dios, nos inspira a temer a Dios, ¿sí? A alabarlo, pero esa luz de la naturaleza, esa revelación general, esa creación, no ofrece varia información. ¿Se acuerdan cuando estudiamos, por ejemplo, la doctrina de Cristo o la doctrina de la salvación? O sea, la creación no puede salvar a nadie porque no nos dice quién es el Salvador, cómo creer en Él, cómo arrepentirnos, ¿sí? O sea, la revelación general no salva a nadie, no puede salvar a nadie. Y hoy vamos a ver otra cosa, que la revelación natural ni siquiera nos puede enseñar cómo adorar al Señor. ¿Qué acabamos de decir? Que la creación infunde el reconocimiento de que existe Dios, de que hay que creer en Él, de que hay que alabarlo, pero no nos muestra cómo creer en Él, cómo invocarlo, cómo alabarlo, cómo servirlo, ¿sí? O sea, la revelación general es tan insuficiente que ni siquiera nos dice cómo cumplir las demandas que inspira. Entonces, de eso trata el principio regulador. Vamos a estudiar ese tema en 2 puntos. Un culto ordenado y el segundo punto, un culto limitado. Bueno, comencemos. Primer punto, un culto ordenado. Vamos a Deuteronomio 12:30. Deuteronomio 12:30 dice: guárdate, no sea que tropieces yendo en pos de las naciones a donde tú vas, después que hayan sido destruidas delante de ti, y no sea que preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, así también haré yo. No harás así con Jehová tu Dios, porque toda abominación que Jehová aborrece, la hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarán de hacer todo lo que yo les mando, no añadirán a ello, ni quitarán a ello. Anoten este otro, Jeremías 19:5. En ese pasaje dice que los mismos israelitas no cumplieron esto que acabamos de leer, apostataron y adoraron a Dios haciendo cosas, dice el Señor, que ni me pasaron por la mente. Sí, o sea, dando a entender que Él nunca lo había ordenado. Entonces, todos los hombres tenemos una necesidad desesperante de rendirle adoración a algo o a alguien. Sin embargo, a causa del pecado, hay ignorancia en toda la humanidad sobre a quién dirigir esa adoración. Nosotros como criaturas somos adoradores, todos. No hay nadie, ni siquiera el ateo no es adorador. Todos son adoradores, todos adoran algo, a alguien. Pero debido al pecado, se nubló el entendimiento de las personas
y no saben a quién adorar. De hecho, la gente pregunta, pues, hay tantas religiones, ¿cuál es la verdad, verdadera? ¿Cuál es la iglesia entre tantas? O entre tantos dioses, ¿cuál es el verdadero? Sí, o sea, eso es precisamente el pecado. Ha nublado, ha traído ignorancia, una ignorancia que es natural. Pero el pecado no solamente trajo ignorancia sobre a quién dirigir la adoración, sino también sobre cómo adorar. El ser humano no sabe cómo adorar, él tiene la necesidad de adorar, quiere adorar y busca las formas que a él le parece porque no sabe cómo hacerlo. De pronto arrodillándose hacia un lugar, de pronto sacrificando a sus hijos en el fuego, de pronto cogiendo maticas y empezar a tirarlas al aire. Es que él tiene la necesidad de adorar, pero no sabe cómo. Y es más, hermano, digamos que la persona que ya ha llegado al Evangelio, que ya tiene conocimiento del Dios verdadero, incluso él todavía necesita perseverar en aprender cómo adorar. Porque nosotros mismos que llegamos al Evangelio de Cristo hace algunos años, a este momento, usted se da cuenta que usted y yo no sabíamos adorar. Pensábamos que adorar era cantar llorando. O cantar era colocarse en pie y levantar las manos. O adorar era sencillamente cantar una canción linda que nos hiciera estremecer. Pero para ese momento sabemos que la adoración implica todas las áreas de nuestra vida, que implica obediencia, buenas obras, amor fraternal, ¿sí? Obediencia a los mandamientos de la ley moral. En otras palabras, incluso el creyente que ha nacido de nuevo tiene que aprender a adorar. ¿Y cómo aprende a adorar? ¿Cómo, hermano? Por medio de la palabra. No la revelación general, la revelación especial. No hay otra forma de saber cómo adorar. Es aquí en Cristo, en el Evangelio, que por fin se nos responden las preguntas: ¿a quién? ¿Cómo adorar? Y es que la adoración verdadera es determinada por Dios mismo. Es decir, Dios es el que dice cómo adorarlo. Por lo tanto, decimos que este culto es ordenado, y ahorita veremos, es un culto limitado. Es limitado, ¿por qué? Porque también en su propia voluntad Él dice qué es lo que hay que adorar, y hay que adorar así, no más de ahí. Y esa voluntad está expresada en la palabra, ya sea explícitamente, canten himnos, salmos, cánticos espirituales, Efesios 4, Colosenses 3, textual. O puede que sea implícito. Es decir, podemos extraer un texto, dice, cada primer día de la semana tengan lista la ofrenda, ¿sí? Entonces, ¿qué se implica? Bueno, cada día del Señor hay que recoger las ofrendas dentro del culto, por ejemplo. O sea, ya sea explícita o implícitamente, la palabra es la que dice cómo adorar. Eso significa que no hay lugar para conjeturas personales, invenciones culturales, tradiciones novedosas, actualizaciones modernas, ni mucho menos para pretender hacer mejoras al culto bíblico. ¿Qué decía Deuteronomio 12? Iglesia, cuídate de ponerte a mirar cómo adoran los del mundo a sus dioses para querer adorarme a mí así. Porque yo ya he estipulado cómo quiero que se me adore. Eso es lo que enseñaba Deuteronomio 12. Y es algo que sigue vigente. Por ejemplo, Marcos 15:3, cuando el Señor denuncia las tradiciones de los fariseos, vemos que aunque Israel no volvió a adorar dioses paganos, bueno, por lo menos evidentemente, externamente, sí metieron tradiciones extrañas a la práctica de la fe.
Perdón, es Marcos 7. Marcos 7, 3 y 9. El Señor Jesús mismo dijo, los fariseos, los judíos, con tal de mantener la tradición que heredaron de sus antepasados, prefieren no lavar, si no se lavan las manos, no comen, por ejemplo. Entonces para ellos se ha devuelto una forma de adorar eso, lavarse las manos y así pues estar puros. Miren el verso 9, dice, bien anulan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Dese cuenta, o sea, siempre que se quiera mejorar, actualizar, añadir algo, así hayan buenas intenciones, siempre terminamos apartándonos de la esencia de la adoración. Las Escrituras nos muestran repetidamente que a Dios le importa cómo se le adora. Hay un eslogan típico neoevangélico, Dios mira al corazón. Y eso es verdad, pero la gente utiliza eso para adorar como le da la gana. Esa es la esencia de la idolatría. La esencia del segundo mandamiento precisamente es que debemos adorar como Dios dice y no a nuestra manera. ¿Se acuerdan? Éxodo 20 del 4 al 6 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Qué principio hay ahí? Primero, no debemos colocar nada visible, nada representativo, nada que medie nuestra comunión, nuestra adoración. Eso también que implica que el método de adoración no es conforme a la religiosidad de cada cual. A Dios le importa cómo lo adoramos. De eso trata el segundo mandamiento. No, a mí no se me adora arrodillándose frente a nada. A mí no se me adora honrando y sirviendo de esas formas. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares de los que me temen y guardan mis mandamientos. ¿Saben? No solamente el segundo mandamiento contiene la orden de cómo adorar y rendirle culto al Señor, sino que también las Escrituras nos muestran casos de pecados donde se lleva la contraria a este principio. Nadab y Abiú, Levítico 10. Se puede leer Levítico 10 del 1 en adelante. El texto dice que él con su hermano, ambos sacerdotes ordenados, ungidos, prácticamente en su primer servicio, van con alegría, con entusiasmo de corazón y llevan incienso para adorar al Señor que se había manifestado en el tabernáculo. Y llevan adoración y el fuego de Dios los mata. La gente queda, bueno, ¿por qué? Hasta estaban vestidos de las vestiduras sagradas, estaban adorando en el lugar santo, estaban ordenados para ello, ¿sí? Y Dios los consumió. ¿Por qué? Dice el texto, porque llevaron un fuego que Dios no le mandó. O sea, ni siquiera dice que Dios lo prohibió, no era algo prohibido, era algo que Él no mandó. Dese cuenta de eso. La gente dice, bueno, pero es que si esto no está prohibido, lo podemos hacer. Eso es lo que pensaba Nadab y Abiú. Tenemos el caso de Usa, Primera de Crónicas 13, 9 en adelante. Resulta que a David se le ocurre llevar el arca del pacto llevada por vacas arrastradas por llevada sobre una carreta arrastrada por vacas. Y pasan por un terreno inestable, con huecos, y parece que se va a caer el arca y un hombre, parece que era levita, o de pronto un judío, era israelita, una persona del pacto, que no quiere que el arca del pacto se caiga al piso, y el hombre por más hacer extiende la mano y Dios lo mata por tocar el arca. ¿Por qué? Porque la orden era que el arca la llevan los levitas, no otros. Él tenía buena intención, pero estaba haciendo algo por fuera del ordenado. Tenemos el caso de Jeroboam, Primera de Reyes 12, 28 en adelante. Un rey que por motivos políticos prefiere que la gente no tenga que irse a Jerusalén para adorar, sino que hagámosela fácil para que no tengan que viajar, hay que pensar en el bolsillo de la gente. Entonces
hagamos 2 estatuas. Igual la gente no va a adorar la estatua, va a adorar lo que representa. Entonces hacen un becerro en Betel y otro becerro por allá en Dan, al norte del país, y la gente deja de ir al templo y va a adorar a donde están los becerros. Luego se inventa días festivos, luego se inventa que cualquiera puede ser ordenado sacerdote, y así comienza la apostasía de Israel. Primera Reyes 12, 28 en adelante. Tenemos otro caso, el rey Acaz, Segunda de Reyes 16, 10 en adelante también. Resulta que es un rey que va de viaje a un país que queda al norte, y cuando llega a ese país se encuentra con un altar, un templo, pues pagano, pero le gusta mucho el diseño. Él dice, uy, ese altar está imponente, me gusta el diseño que tiene. Y el hombre tiene como destrezas artísticas porque lo dibuja, lleva los planos y se lo entrega al sacerdote y le dice, me hace el favor y quiero que me construya el altar así. Este altar ya está como viejo, vamos a usarlo para otra cosa y de ahora en adelante vamos a usar este altar que traigo. Tiene un diseño más bonito. Y así comienza la apostasía de Judá, Segunda de Reyes 16. O sea, siempre en las escrituras que alguien quiera hacer algo más allá, aunque tiene buenas intenciones, aunque tiene buen corazón, aunque quiera innovar, aunque quiera actualizar, siempre, hermano, termina trayendo idolatría. Porque el culto de Dios ya está ordenado. En pocas palabras, entonces el principio regulador de la adoración, ¿qué implica? No solo que no podemos traer al culto del Dios verdadero sugerencias del diablo, sino también que no podemos traer las ideas de nuestro corazón al culto. No se puede, hermano. Eso es lo que abre las puertas de la apostasía, de la idolatría y de la caída de las iglesias, históricamente. Así como Dios rechaza toda forma de representación visible de su persona, toda presencia ajena que pretende imponerse como mediador entre él y los seres humanos, llámese ángeles, vírgenes, líderes, lo que usted quiera, papa, además. Dios también rechaza toda forma de adoración que Él no prescribió en su palabra, en el nuevo pacto. ¿Se acuerdan? Decía un texto que dice 2 Timoteo 3:15 al 17. Desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en la fe, que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para tal. O sea, la palabra tiene todo lo que es necesario para adorar a Dios, para que seamos hombres y mujeres de Dios, para adorarlo. Bien, entonces en ese primer punto vimos, hermanos, que el culto al Señor ya está prescrito, está ordenado, y que cada vez que alguien quiere ir más allá, termina trayendo idolatría. Vamos al segundo punto, un culto limitado. Génesis 4, 1 al 5, ¿se acuerdan ese caso? Los 2 hermanos llevan su propia ofrenda, Caín lleva frutos agrícolas y Abel lleva ovejitas, las más bonitas. A Caín también lleva quizás lo más bonito, pero resulta que Dios mira con agrado la ofrenda de Abel y la de Caín prácticamente la ignora. Este hombre impío, hijo del diablo, en vez de aprender, de pronto comprarle a Abel ovejas y aprender cómo es que se adora, el hombre abriga odio contra Abel y termina asesinándolo. Eso lo conocemos. ¿Qué aprendemos allí, hermano? Dios tiene la prerrogativa de determinar cómo se acercan los pecadores a su presencia. Es Dios el que dice cómo el pecador puede venir. El pecador no puede venir a su manera.
Dios había vestido a Adán y Eva de ropas, había hablado de una simiente que iba a venir. Abel está haciendo un sacrificio con sangre y Caín de todas formas insiste en adorar como él le parece. No, Dios dice cómo es que se le adora. Porque, hermano, ahí mismo en Génesis, arribita en Génesis 3, dice que el camino al árbol de la vida estaba cerrado, que había un ángel con una espada, ¿se acuerdan? Un querubín. Quiere decir que solo Dios puede abrir la senda que va hacia Él, porque Él fue el que bloqueó el camino. Pero el pecador a veces quiere venir a su manera y se le olvida de la espada que hay ahí, sin ninguna piedad, que lo va a traspasar. Entonces, que quede claro, cuando adoramos, Dios no solo ve el corazón, sino también la forma en que lo hacemos. La historia de la iglesia ha demostrado que cualquier miramiento o cualquier observación hacia, ay, mira cómo lo hacen allá. Cualquier comparación, deberíamos como aprender como hacen los budistas. Ellos usan como unos collares con pepas y oran y ellos van pasando. Deberíamos como aprender eso, ¿no? Deberíamos aprender de los musulmanes que los hombres tienen unas alfombras y se arrodillan. Deberíamos aprender eso. Deberíamos aprender de los judíos. Ellos tienen como un gorrito que tiene un significado muy bonito. Deberíamos también aprenderlo y usarlo en el culto. ¿Se dan cuenta? Cada vez que el pueblo de Dios hace ese tipo de, como mirando, como tomando copia de lo que hace el mundo, termina trayendo pecado a la iglesia. Cualquier introducción de prácticas extrabíblicas al culto va a anular la adoración bíblicamente ordenada. Y es más, Colosenses 2:23, leámoslo. Colosenses 2:23. Alguien puede decir, bueno, listo, no vamos a aprender nada de allá, no vamos a traer yoga, no vamos a traer meditación trascendental, pensamiento positivo de que todo lo que declares va a darse. Bueno, no, vamos a votar todo eso porque ya nos damos cuenta que eso es paganismo. Pero entonces vamos a hablar como me nazca en el corazón. Mire, a mí me nace en el corazón encerrarme en la habitación, orar. Mire, yo ya siento como algo especial en la madrugada, sobre todo a las 4 de la mañana. Y bueno, allá me arrodillo y es algo que yo he aprendido y a veces salgo a correr y yo medito mientras troto. Colosenses 2:23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad, duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno para la satisfacción de la carne. El apóstol Pablo está diciendo ahí, está prohibido el culto voluntario. En otras palabras, toda forma de adoración que uno se invente para sí mismo está prohibido. Sí, pero yo no imito nada de las religiones. No, yo quiero adorar a mi manera. Eso también está mal. ¿Se acuerdan? Josué 1:7, esfuérzate, sé valiente, ¿sí? Haz todo lo que te mando en el libro de la ley, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, y si haces así, serás prosperado, ¿se acuerdan? Hermano, eso sigue todavía. Anote ese texto, Josué 23, 6 al 8. Todavía se nos manda en el mismo espíritu que a Josué, que nos esforcemos y cuidemos de hacer lo que la palabra nos dicta, sin apartarnos de ello a la derecha ni a la izquierda. Ese es el culto limitado. El Señor mismo lo ha limitado. Él lo prescribió, Él lo ordenó, pero el hecho de que Él lo haya ordenado significa que está limitado a esos términos que Él coloca. Nuestros cultos públicos
ya sean de oración, ya sea en el día del Señor, matutino, vespertino, ya sea que lo hagamos el miércoles, el jueves, el martes, el culto de oración. Hermano, nuestros cultos públicos donde la iglesia se congrega en el nombre de Jesús para celebrar culto, bueno, cada vez que hacemos un culto público debemos ver una solemnidad sagrada, regida por reglas bíblicas, litúrgicas. Cuando pensamos en la palabra liturgia, nos imaginamos algo frío, prácticamente medieval, papista, pero no, litúrgico hacemos referencia a orden, organización. Debemos cuidarnos de incluir detalles en nuestros cultos que vayan más allá de lo que la Escritura determina. Orar con velas, porque es que el fuego representa la purificación o el fuego representa la pureza. Eso es culto voluntario e incluso puede ser influencia del paganismo. Vamos a tener ministerios extraños, por ejemplo, ministerio de danza. ¿En dónde en el nuevo pacto se habla que se adora a Dios con danzas? Ni siquiera en el antiguo pacto se adoraba con un ministerio exclusivo de danzas. El rey David, con los profetas Natán, Asaf, Jedutún, Gad, determinaron que la adoración era con instrumentos musicales, cantando salmos, y habían sacerdotes que tocaban trompetas, otros tocaban instrumentos de cuerda, otros cantaban, otros tocaban percusión y ninguno danzaba. Tenemos que cuidarnos de introducir el uso de testimonios privados al culto. Entonces de repente se le da la oportunidad para que fulano o fulana se paren en el púlpito y cuenten su historia. O resulta que vamos a dar los anuncios entre la adoración y la prédica. Porque es que cuando ya uno lo da al final, ya la gente se ha ido. Entonces, para que escuchen los anuncios. Hermano, eso no es adoración, los anuncios de que vamos a estar yendo a una actividad de parejas tal día o vamos a hacer culto unido el otro mes. ¿Eso qué tiene que ver con el culto de adoración en pleno? Eso no hace parte de la adoración. ¿Por qué vamos a introducir conmemoración de festivos comerciales en la iglesia? Hoy entonces el Día de la Madre, el Día del Niño, vamos a predicar de las madres, vamos a predicar de los niños, vamos a adornar todo y en pleno culto ese va a ser el enfoque. Eso es idolatría. Está robándole el lugar al Señor. El centro es Cristo. Ay, si eso es legalismo, eso es fanatismo. No basta con buenas intenciones religiosas. Ni siquiera basta con la integridad o la elocuencia de los que tengan esas ideas. Es que el que lo dijo fue el pastor. El pastor fue el que dio la orden y nosotros pues lo hacemos. Él leyó la Biblia y hay que creer en él. Hermano, la Escritura es la que determina, la que limita el culto. Otra implicación práctica del principio regulador. Todo esto es el principio regulador de la adoración. Un ejemplo. El hecho de que una congregación carezca de varones dotados y resulta que está compuesta por mujeres, por mayoría femenina, mujeres carismáticas, de carácter, mujeres con conocimiento bíblico, eso jamás justificará que ellas usurpen el lugar que Dios le ha dado al varón. ¿Cuál es el típico pretexto del pentecostalismo para levantar mujeres? Pastoras. Es que no hay varones. Entonces, como no hay hombres de Dios, Dios levanta a sus Déboras. Hermano, eso rompe con el principio ordenado de la adoración. 1 Timoteo 2:12 prohíbe que la mujer esté en el púlpito en términos de nosotros. ¿Por qué? Porque no puede enseñar. Y eso no implica que sea menos inteligente o algo así. No, es que Dios ordenó que así fuera y punto. Eso implica también que no puede la mujer dirigir la alabanza. Porque si se le prohíbe enseñar, si se le prohíbe dirigir,
y ella va a dirigir la adoración en el culto. ¿Qué está haciendo? Está tomando la vocería y el liderazgo sobre los varones de la iglesia. Eso rompe el principio regulador. Si una hermana quiere cantar por ejemplo, que hubiese un grupo de hermanos cantando con instrumentos, sería muy lindo. En las iglesias más grandes se puede lograr. Pero si una hermana quiere entonar, cantar, ella debe ser por mucho corista, pero no puede ella dirigir la alabanza. Es más, 1 Corintios 14:35 le prohíbe a la mujer hablar en el culto. Entonces de repente estamos predicando y se escuchan las mujeres diciendo amén, gloria a Dios. O de repente interrumpe el hermanito que sabe más que el que predica y dice, a mí no me parece que eso se haga así. O la hermana, que lo cual es aún más diabólico todavía, que se para a interrumpir y decir que no, que así no es. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué? Porque es que Dios ha determinado que el culto se debe hacer de manera ordenada. 1 Corintios 14:35, 1 Timoteo 2:12, es que está escrito. Y es entender esto, hermano, va a reforzar nuestro rechazo contra las tendencias anabaptistas que imponen revelaciones privadas. Dios me está mostrando acá que hoy no vamos a hacer prédica. Vamos a adorarlo todo el tiempo. Y lo que pasa es que no estudió, no preparó tema, no sabe nada, no sabe enseñar. Entonces prefiere improvisar para que los músicos alarguen las cosas. Hermano, eso pasa seguido en iglesias supuestamente cristianas. Nosotros rechazamos también prácticas ajenas al confesionalismo bíblico histórico. Rechazamos, por ejemplo, que estamos cantando una canción, un himno, pensemos Sublime Gracia, que sea un himno clásico, conocido y bonito. Y de repente estamos cantándolo en español y un hermano de los que dirige empieza a cantarlo en inglés. La adoración es colectiva, la iglesia toda debe participar. Eso implica que debemos hacerlo legible, audible, entendible. No puede haber alguien que diga, no entiendo esa letra, ¿qué fue lo que cantó? Todo eso hace parte del principio regulador de la adoración. Para terminar les voy a dar 4 aplicaciones. Perdón, 3. Primera, hay un deber de adoración revelado desde la creación. Tenemos la obligación de adorar a Dios. Pero la regulación específica de cómo hacerlo está en la revelación especial, en la Biblia. Entonces, confesar el principio regulador significa que no solo vamos a evitar lo que Dios prohíbe, sino también que vamos a evitar añadir alguna cosa a lo que ya está prescrito. Anote esos textos, Deuteronomio 4:2 y 17:3. El Dios de este mundo infunde lástima, pero el Dios de las Escrituras inspira profundo temor reverente. Que no se nos olvide eso. Segunda aplicación. Colosenses 2:20 al 23. Si hemos sido libres en Cristo, no podemos volver a los rudimentos del mundo. ¿Qué significa eso? Bueno, allá explica, dice, todo tipo de mandamiento o doctrina de hombres que aparentan piedad, devoción, pero que en realidad no hay fundamento bíblico para ellos, ni aplicación ni siquiera implícita a la luz de la Escritura. Por lo tanto, esas cosas carecen de valor para la adoración, incluso para la lucha contra el pecado. Todo aquello, hermano, que practican algunas iglesias y dice, vea tan bonito eso. Ellos en el pleno culto hacen un ritual que los pastores le lavan los pies a las personas. ¡Qué bonito! ¿Y en dónde está ordenado eso en la Escritura? Aparenta piedad, pero no tiene valor alguno. Es que él tiene una vestimenta larga, verde,
A veces se pone una morada y cada color tiene un valor diferente. Cada color tiene un significado. Entonces, si él ese día lleva la que no es de ese color, está pecando. No solamente viola la conciencia, eso, sino también está inventando cosas en la adoración al Señor. El Señor Jesús dijo, Mateo 15:13, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Ojalá tuviéramos el celo del Hijo de Dios que sacó de la casa de su Padre todo lo que no debía estar ahí. Con correas, hermanos, lo sacó todo el Señor. Y para terminar, les digo la última aplicación importante. Este principio regulador es un distintivo de las iglesias reformadas, confesionales e históricas. Y algunos tienen una comprensión más estricta que otros de este principio. Todo lo que les dije son los principios más generales, más importantes, y de ahí se desprende todo. Pero cuidémonos de no utilizar el principio regulador como si se convirtiera en un muro que nos separa de verdaderos hermanos y de iglesias verdaderas. Por decir algo, si en la iglesia hermana de Bucaramanga cantan un himno que aquí no se canta, no significa que entonces la adoración de ellos está mal. O que ellos digan que porque acá se usa una guitarra acústica, entonces es una adoración contaminada. ¿Me hago entender? El principio regulador ofrece principios, valga la redundancia, para practicar en nuestros cultos dentro de normas establecidas bíblicamente. En Hispanoamérica ha habido muchos abusos de este principio, a pesar de lo hermoso que es. Dios nos dé sabiduría y gracia para aplicarlo correctamente, hermanos, y darnos cuenta de todo lo que tenemos que aprender para adorar correctamente. Hay mucho que aprender, hermanos. Oremos.